Niño es mantenido encerrado por su propio padre, hasta que un vecino millonario escucha sus gritos. Un niño de 8 años llevaba meses encadenado en el patio de su propia casa, gritando de hambre y dolor mientras su padre lo golpeaba cada día como si fuera un animal. Los vecinos escuchaban sus lamentos pero fingían no darse cuenta, hasta que sus gritos desesperados llegaron a los oídos de un millonario que vivía a 3 calles de distancia. Lo que este hombre rico decidió hacer cambió para siempre la vida de ambos, porque a veces un acto de compasión puede romper las cadenas más crueles que existen. Esta es la historia real de cómo un grito de auxilio se convirtió en el inicio de la familia más hermosa que jamás imaginaron. Te garantizo que no podrás dejar de ver esta historia hasta el final, porque lo que va a pasar te va a emocionar hasta las lágrimas. Prepárate para conocer el poder transformador del amor verdadero. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. En los barrios marginales de Guadalajara, donde las casas de lámina se apilan como cajas de cartón bajo el sol implacable, existía un horror que ningún vecino se atrevía a mencionar. Era el año 2023, y en una pequeña construcción de tabique sin terminar, un niño de 8 años llamado Mateo vivía una pesadilla que parecía no tener fin. Cada mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar las calles polvorientas, los gritos desgarradores de un pequeño rompían el aire matutino. Pero estos no eran los gritos de un niño jugando o corriendo por el patio. Eran lamentos desesperados, súplicas que salían desde el fondo del alma de alguien que había perdido toda esperanza. Mateo permanecía encadenado en el patio trasero de su propia casa, atado como un animal a una gruesa cadena de metal que su padre, Roberto, había soldado a un poste de concreto. El hombre, consumido por el alcohol y una ira que parecía crecer cada día, había decidido que su hijo era una carga que merecía ser castigada por simplemente existir. La cadena era lo suficientemente larga para que el niño pudiera moverse apenas unos metros, pero no lo suficiente para alcanzar la sombra completa o el agua fresca. Sus pequeñas muñecas estaban marcadas por las llagas que el metal había dejado después de meses de resistencia inútil. Sus ojos, que una vez brillaron con la inocencia de la infancia, ahora reflejaban un vacío profundo y una tristeza que ningún niño debería conocer. Los vecinos del barrio sabían lo que ocurría. Habían escuchado los gritos, habían visto las sombras moverse en ese patio maldito, pero el miedo y la indiferencia los mantenían callados. No es nuestro problema, se decían unos a otros, cada quien con sus broncas. La ley del silencio reinaba en esas calles donde la pobreza y la desesperación habían endurecido los corazones hasta convertirlos en piedra. Roberto trabajaba por las mañanas en una construcción cercana, dejando a Mateo solo, encadenado y expuesto a los elementos. Por las tardes regresaba ebrio, y el infierno del pequeño se intensificaba. Los golpes, los gritos y las humillaciones se convertían en la banda sonora de un hogar que había perdido toda humanidad. Nadie sabía que a solo 3 calles de distancia, en una residencia que contrastaba dramáticamente con la miseria circundante, vivía don Sebastián Herrera, un empresario que había hecho fortuna en el negocio de la construcción. A sus 60 años, Sebastián había logrado todo lo que el dinero podía comprar, pero había perdido lo más valioso, a su familia. Su esposa había muerto 5 años atrás, y su único hijo vivía en el extranjero, distanciado por años de trabajo obsesivo que había sacrificado el amor por el éxito. La ironía del destino quiso que estos dos mundos, separados por apenas unas cuadras pero por un abismo social imposible de medir, estuvieran a punto de colisionar de la manera más inesperada. Porque a veces, cuando la desesperación alcanza su punto más alto, el universo conspira para que un grito desesperado encuentre el oído correcto, el corazón que aún puede sentir compasión. Don Sebastián Herrera había desarrollado el hábito de caminar por las mañanas como parte de su rutina para combatir el insomnio que lo aquejaba desde la muerte de su esposa, Carmen. Era un hombre alto, de cabello plateado y manos curtidas por años de trabajo, que ahora se encontraba perdido en una mansión demasiado grande para un corazón tan vacío. Esa mañana de octubre, decidió cambiar su ruta habitual. En lugar de caminar por el elegante fraccionamiento donde vivía, algo inexplicable lo llevó hacia los barrios populares que rodeaban su zona residencial. Quizás era la nostalgia por sus orígenes humildes, o tal vez una búsqueda inconsciente de algo auténtico en un mundo que se había vuelto demasiado artificial para él. Mientras caminaba por las calles de tierra y casas de autoconstrucción, don Sebastián no pudo evitar recordar su propia infancia en un barrio similar. Él también había conocido la pobreza, el hambre y la incertidumbre. Pero había tenido algo que muchos niños de estas calles no tenían,
una madre que lo amaba incondicionalmente y que luchó hasta su último aliento para darle una oportunidad en la vida. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. Un grito desgarrador que atravesó el aire matutino como una flecha dirigida directamente a su alma. Era la voz de un niño, pero no cualquier grito infantil. Era un lamento que hablaba de dolor, de miedo, de una desesperación tan profunda que hizo que don Sebastián se detuviera en seco, con el corazón acelerado y una sensación de náusea en el estómago. «Por favor, papá, no me pegues más. Tengo hambre. Tengo sed», gritaba la vocecita que parecía provenir de una de las casas cercanas. Sebastián siguió el sonido, caminando lentamente entre las construcciones hasta llegar a una cerca de alambre oxidado que separaba un terreno baldío de una pequeña casa de tabique sin terminar. Lo que vio lo dejó paralizado. En el patio trasero, atado con una gruesa cadena a un poste de concreto, estaba un niño de no más de 8 años. Su ropa estaba sucia y rasgada, su cabello enmarañado por la falta de cuidado, y sus pequeñas muñecas mostraban marcas rojas y heridas donde el metal había rozado su piel delicada durante días, quizás meses. El niño sollozaba mientras intentaba alcanzar un recipiente de agua que estaba justo fuera de su alcance, colocado ahí de manera cruel e intencional. Sus movimientos eran débiles, como los de alguien que había agotado sus fuerzas luchando contra lo imposible. Era una imagen que rompía todos los esquemas de lo que don Sebastián creía posible en pleno siglo XXI, en su propia ciudad, a apenas unos kilómetros de su cómoda residencia. La indignación y la compasión se mezclaron en el pecho del empresario como una tormenta perfecta. Este no era simplemente un caso de pobreza o negligencia, era tortura, era una violación flagrante de todos los derechos humanos más básicos. Era la manifestación más cruel de la maldad humana aplicada sobre el ser más indefenso, un niño. Sebastián se aferró a la cerca de alambre, sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza del agarre, y por primera vez en años sintió que su corazón latía con un propósito claro. No podía simplemente dar la vuelta y fingir que no había visto nada. No podía regresar a su mansión y continuar con su rutina mientras ese niño sufría a unos metros de distancia. Pero también sabía que no podía actuar impulsivamente. Esta situación requería delicadeza, estrategia y, sobre todo, el tipo de determinación que había hecho de él un hombre exitoso. Solo que esta vez, el éxito no se mediría en pesos o propiedades, sino en la vida de un niño inocente que merecía mucho más que las cadenas que lo aprisionaban. Don Sebastián permaneció oculto detrás de la cerca durante casi una hora, observando la situación con una mezcla de horror y determinación creciente. El niño, que más tarde sabría que se llamaba Mateo, alternaba entre momentos de llanto silencioso y periodos de una quietud que resultaba aún más perturbadora que sus gritos. Cuando finalmente logró calmarse lo suficiente para pensar con claridad, Sebastián se acercó cautelosamente a la cerca. «Oye, pequeño», susurró con la voz más suave que pudo encontrar. El niño levantó la cabeza bruscamente, sus ojos grandes y asustados se clavaron en el extraño que lo observaba desde el otro lado del alambre. «No me lastimes, por favor», murmuró Mateo, instintivamente tratando de alejarse, pero la cadena limitaba cualquier movimiento de escape. Sus palabras fueron como dagas en el corazón de don Sebastián, quien se dio cuenta de que este niño había perdido la capacidad de distinguir entre ayuda y amenaza. «No voy a lastimarte, hijo. Me llamo Sebastián». «¿Cuál es tu nombre?», preguntó el empresario, arrodillándose para quedar a la altura del pequeño, aunque la cerca aún los separaba. La gentileza en su voz era genuina, pero Mateo había aprendido a desconfiar de todos los adultos. «Mateo», respondió finalmente, después de varios minutos de silencio tenso. «¿Eres amigo de mi papá? ¿Vienes a pegarme también?». La pregunta reveló la realidad devastadora de la vida del pequeño. Para él, todos los adultos eran potenciales agresores. «No, Mateo. No soy amigo de tu papá, y jamás te haría daño», respondió Sebastián, sintiendo cómo se le quebraba la voz. «¿Hace mucho que estás aquí encadenado?». La pregunta era difícil de hacer, pero necesaria para entender la magnitud de la situación. «No sé, mucho tiempo. Desde antes de que empezara a hacer frío en las noches», respondió el niño con una naturalidad que resultaba desgarradora. Sebastián calculó que debían haber pasado al menos 3 meses, considerando que estaban en octubre y Mateo se refería probablemente al final del verano. Durante esa conversación susurrada, don Sebastián se enteró de detalles que lo llenaron de una ira controlada pero feroz. Roberto, el padre de Mateo,
Había decidido encadenar a su hijo después de que el pequeño se portara mal en la escuela. La definición de portarse mal incluía cosas como pedirle dinero para el almuerzo, llorar cuando tenía hambre, o simplemente existir cuando Roberto llegaba borracho a casa. ¿Tu mamá sabe lo que te pasa?, preguntó Sebastián, aunque temía la respuesta. Mi mamá se fue al cielo cuando yo tenía 5 años. Mi papá dice que fue mi culpa, que ella se murió porque yo era muy malo, respondió Mateo con una simplicidad que partía el alma. La situación era aún peor de lo que Sebastián había imaginado. No solo estaba ante un caso de abuso extremo, sino también ante un niño que había sido psicológicamente destruido, convencido de que merecía el maltrato que recibía. La manipulación emocional había sido tan efectiva que Mateo se culpaba a sí mismo por la muerte de su madre y por cada golpe que recibía. En ese momento, don Sebastián tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. No importaba cuánto dinero tuviera que gastar, cuántas leyes tuviera que desafiar, o cuántos obstáculos tuviera que enfrentar. Ese niño no pasaría ni una noche más encadenado como un animal. La compasión que había dormido en su corazón durante años de éxito empresarial despertó con una fuerza arrolladora. Mateo, escúchame bien, le dijo, mirándolo directamente a los ojos. Voy a sacarte de aquí. No sé cómo ni cuándo exactamente, pero te prometo que no vas a estar encadenado mucho tiempo más. ¿Me crees? El niño lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza, como si quisiera creer pero ya hubiera aprendido que las promesas de los adultos generalmente terminaban en más dolor. Don Sebastián regresó a su mansión con la mente bullendo de ideas y el corazón ardiendo de indignación. Sabía que no podía actuar impulsivamente, pero cada minuto que pasaba sin tomar acción significaba más sufrimiento para Mateo. Se encerró en su estudio, un espacio lleno de libros y recuerdos de sus logros empresariales, pero que ahora se sentía vacío comparado con la urgencia de la misión que tenía por delante. Su primer instinto fue llamar a las autoridades, pero sus años de experiencia en México le habían enseñado que el sistema de protección infantil era lento, burocrático y a menudo ineficiente. Había historias terribles de niños que regresaban con sus abusadores después de investigaciones superficiales, o que desaparecían en el laberinto del sistema sin que nadie volviera a saber de ellos. Decidió tomar un enfoque más directo, pero necesitaba ayuda. Llamó a su abogado personal, licenciado Raúl Mendoza, un hombre de confianza que había manejado sus asuntos legales durante más de 15 años. Raúl, necesito verte urgentemente. Es un asunto delicado que requiere discreción absoluta, le dijo por teléfono, evitando dar detalles específicos. Mientras esperaba a su abogado, Sebastián contactó también a su asistente personal, María Elena, una mujer de 50 años que había sido como una hermana para él desde la muerte de Carmen. Le pidió que investigara discretamente sobre servicios de apoyo psicológico infantil y que preparara una de las habitaciones de huéspedes de la mansión. ¿Esperas visitas, don Sebastián?, preguntó María Elena, extrañada por la urgencia inusual en las instrucciones de su jefe. Algo así, respondió él, sin dar más detalles. Sabía que pronto tendría que explicarle toda la situación, pero primero necesitaba tener un plan sólido. Cuando llegó el licenciado Mendoza, don Sebastián le contó toda la historia sin omitir ningún detalle. El abogado, un hombre experimentado que creía haber visto todo en su carrera, palideció al escuchar la descripción de las condiciones en las que vivía Mateo. Sebastián, esto es muy serio. Estamos hablando de tortura infantil, abandono agravado, y probablemente una decena de otros delitos. Pero también estamos hablando de involucrarnos en una situación que podría tener consecuencias legales para ti si no lo manejamos correctamente, advirtió el abogado. No me importan las consecuencias para mí, Raúl. Ese niño no puede pasar ni una noche más en esas condiciones. Dime qué opciones tenemos, respondió Sebastián con una determinación que su abogado reconoció como inquebrantable. Juntos desarrollaron un plan de 3 fases. Primero, documentarían exhaustivamente la situación de abuso para tener evidencia sólida. Segundo, confrontarían al padre directamente, ofreciéndole una compensación económica significativa a cambio de la custodia voluntaria del niño. Tercero, si el padre se negaba, involucrarían a las autoridades con toda la evidencia recopilada y el respaldo económico necesario para acelerar el proceso legal. Es arriesgado, Sebastián. Roberto podría reaccionar violentamente, podría lastimar más al niño, o podría huir con él, advirtió Mendoza. Pero también entiendo que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitaremos un investigador privado,
una trabajadora social de confianza, y probablemente un psicólogo infantil. Consíguelos. Dinero no es problema. Tiempo sí lo es, respondió don Sebastián, ya visualizando los pasos que tendría que dar. Por primera vez en años, se sentía completamente enfocado en un objetivo que iba más allá de sus propios intereses. Esa noche, mientras planificaba cada detalle de la operación de rescate, don Sebastián no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Mateo encadenado, y escuchaba su vocecita preguntando si venía a lastimarlo también. Era una imagen que lo perseguiría hasta que pudiera cambiar esa realidad. Al día siguiente, don Sebastián regresó al barrio acompañado por el investigador privado que había contratado, un expolicía llamado Jorge Vázquez que se especializaba en casos de abuso infantil. Llegaron temprano, cuando Roberto aún no había salido a trabajar, y se posicionaron de manera que pudieran observar y documentar sin ser detectados. Lo que presenciaron esa mañana superó incluso las peores expectativas de Sebastián. Roberto salió de la casa tamaleándose, claramente bajo los efectos del alcohol desde la noche anterior. Se dirigió directamente hacia donde estaba encadenado su hijo, y comenzó a gritarle obscenidades mientras lo golpeaba con una vara de madera. Te dije que no hicieras ruido, maldito escuincle. Por tu culpa los vecinos se quejan, bramaba el hombre, mientras Mateo se encogía tratando de protegerse de los golpes. El pequeño no emitía ni un sonido. Había aprendido que cualquier queja o llanto solo intensificaba la violencia. Jorge documentó todo con una cámara de alta resolución, mientras don Sebastián apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Nunca en su vida había sentido una ira tan pura y controlada a la vez. Quería saltar la cerca y enfrentar a Roberto directamente, pero sabía que eso podría poner en mayor peligro a Mateo. Después de golpear al niño durante unos minutos que parecieron eternos, Roberto se dirigió hacia la puerta de la casa. No hagas ruido o cuando regrese te va peor, le gritó a Mateo antes de salir hacia su trabajo. El niño quedó solo, encogido en el suelo polvoriento, con nuevas marcas que se sumaban a las cicatrices que ya llevaba en su pequeño cuerpo. Es suficiente evidencia por ahora, murmuró Jorge, guardando la cámara. Este tipo es un monstruo. Pero también es impredecible y violento. Tenemos que ser muy cuidadosos en cómo lo enfrentamos. Sebastián se acercó nuevamente a la cerca. Mateo, llamó suavemente. El niño levantó la cabeza, y don Sebastián pudo ver que tenía el labio partido y un moretón fresco en la mejilla. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Sí, señor. Ya estoy acostumbrado, respondió Mateo con una naturalidad que resultaba más devastadora que cualquier grito de dolor. Había normalizado el abuso hasta el punto de considerarlo parte inevitable de su existencia. Mateo, ¿a qué hora regresa tu papá normalmente?, preguntó Sebastián, comenzando a ajustar su plan según lo observado. Como a las 6, cuando ya está oscuro. Luego toma muchas cervezas y me grita cosas feas, respondió el pequeño, inconscientemente proporcionando información valiosa. Durante las siguientes horas, don Sebastián y Jorge se turnaron para vigilar la casa y asegurarse de que Mateo estuviera lo más seguro posible. Sebastián aprovechó los ratos cuando estaba solo con el niño para ir construyendo una relación de confianza. Le contó historias, le habló de su propia infancia, y le prometió repetidamente que pronto las cosas cambiarían. ¿De verdad me vas a sacar de aquí?, preguntó Mateo en un momento de vulnerabilidad. Sus ojos, que habían visto demasiado para su corta edad, mostraban un destello de esperanza que había estado enterrado bajo capas de dolor y resignación. Te lo prometo, Mateo. Mañana mismo voy a hablar con tu papá. Voy a ofrecerle algo que no podrá rechazar, respondió Sebastián, ya visualizando el enfrentamiento que tendría lugar al día siguiente. Esa tarde, mientras regresaba a su casa para preparar la confrontación final, don Sebastián reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en apenas 2 días. El hombre que había vivido los últimos 5 años en piloto automático, enfocado únicamente en mantener su imperio empresarial, ahora tenía un propósito que trascendía cualquier ganancia material. María Elena lo esperaba con la habitación preparada y una lista de psicólogos especializados en trauma infantil. Don Sebastián, no sé qué está planeando, pero puedo ver en sus ojos que es algo importante. Cuente conmigo para lo que necesite, le dijo con la lealtad de quien había sido testigo de la bondad de su jefe durante años. Mañana, María Elena, todo va a cambiar. Para mí, y especialmente para un niño que necesita conocer lo que es la verdadera protección de un adulto.
respondió Sebastián, preparándose mentalmente para el día más importante de su vida. Al día siguiente, don Sebastián se levantó antes del amanecer. Había dormido apenas 2 horas, pero se sentía más despierto y enfocado que nunca. Se vistió con su mejor traje, no por vanidad, sino porque sabía que la presentación y la autoridad que proyectara serían cruciales en la confrontación que estaba por venir. Desayunó en silencio mientras repasaba mentalmente cada palabra que le diría a Roberto. Llevaba en su portafolio documentos legales preparados por su abogado, fotografías impresas de la evidencia recopilada, y un cheque en blanco de su cuenta personal. Estaba preparado para cualquier escenario, pero rezaba porque la avaricia de Roberto fuera más fuerte que su crueldad. A las 5:30 de la tarde, 1 hora antes de que Roberto regresara habitualmente del trabajo, don Sebastián se estacionó frente a la casa. Jorge Vázquez estaba posicionado a una distancia prudente, listo para intervenir si la situación se salía de control. También habían alertado discretamente a una patrulla de policía amiga que estaría cerca por si fuera necesaria. Cuando Roberto apareció caminando por la calle, tambaleándose ligeramente y con una cerveza en la mano, se sorprendió al ver el elegante automóvil BMW estacionado frente a su casa. Don Sebastián salió del vehículo lentamente, proyectando toda la autoridad y seriedad de sus 60 años de experiencia en negociaciones difíciles. «¿Roberto Hernández?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. El hombre asintió, claramente confundido y ligeramente intimidado por la presencia de este desconocido bien vestido. «Soy Sebastián Herrera. Necesito hablar con usted sobre su hijo Mateo». La expresión de Roberto cambió inmediatamente de confusión a defensiva hostilidad. «¿Qué pasa con el escuincle? ¿Quién es usted? ¿Viene de la escuela o qué?». Su voz tenía el tono áspero de alguien que había bebido y que se sentía amenazado. «Soy un empresario local, y he estado observando la situación de su hijo», respondió don Sebastián con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación interna que sentía. «Creo que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a ambos». «¿Acuerdo? ¿De qué está hablando?». «Váyase de aquí antes de que llame a la policía», gruñó Roberto, pero don Sebastián notó un destello de curiosidad en sus ojos cuando mencionó la palabra beneficie. «Roberto, seamos directos. Usted tiene un hijo que claramente no puede o no quiere cuidar. Yo tengo recursos y la disposición de darle a ese niño una vida digna», dijo Sebastián, sacando lentamente el cheque de su portafolio. «Estoy dispuesto a pagarle 500,000 pesos por la custodia completa de Mateo». Los ojos de Roberto se agrandaron al ver la cifra escrita en el cheque. Era más dinero del que había visto en toda su vida, suficiente para comprar una casa decente, un auto, y mantener su adicción al alcohol durante años sin preocuparse por trabajar. «¿Está loco? ¿Por qué querría al escuincle?», preguntó Roberto, pero su hostilidad inicial había disminuido considerablemente ante la perspectiva del dinero. Don Sebastián se dio cuenta de que había calculado correctamente. Para este hombre, su hijo no era más que una carga que podía convertirse en una ganancia inesperada. «Mis razones no son importantes. Lo importante es que usted claramente no quiere la responsabilidad de ser padre, y yo estoy dispuesto a liberarlo de esa carga a cambio de una compensación generosa», respondió Sebastián, manteniendo un tono profesional que ocultaba el desprecio que sentía por este hombre. Roberto miró hacia el patio trasero, donde Mateo seguramente había escuchado voces y estaba esperando con terror la llegada de su padre. Por un momento, don Sebastián temió que el instinto paternal, por mínimo que fuera, pudiera despertar en Roberto. Pero la mirada que vio en los ojos del hombre era puramente calculadora, no protectora. «¿Y si digo que no? ¿Y si no quiero vender a mi hijo?», preguntó Roberto, pero su tono sugería que estaba negociando precio, no rechazando la propuesta. Don Sebastián había preparado su respuesta para este momento crucial. «Entonces respetaré su decisión, y me iré. Pero también tendré que entregar a las autoridades toda la evidencia que he recopilado sobre el maltrato que le está dando Mateo», respondió, sacando lentamente las fotografías de su portafolio y mostrándoselas una por una a Roberto. Roberto palideció al ver las fotografías que mostraban claramente la situación de abuso en la que mantenía a su hijo. Las imágenes eran devastadoramente claras: Mateo encadenado, golpeado, desnutrido, viviendo en condiciones que cualquier juez consideraría tortura infantil. «¿Me está amenazando?», preguntó Roberto, pero su voz había perdido toda la agresividad anterior. Ahora sonaba como la de un hombre que se daba cuenta de que había sido atrapado en una situación sin escape. «No es una amenaza, Roberto.
Es simplemente la realidad de sus opciones, respondió don Sebastián con una frialdad calculada. Usted puede tomar este dinero, firmar estos documentos, y liberarse tanto de la responsabilidad como de las consecuencias legales. O puede rechazar mi oferta y enfrentar las consecuencias de sus actos ante un juez. Roberto bebió un largo trago de su cerveza, claramente tratando de procesar una decisión que cambiaría todo. Don Sebastián podía ver la lucha interna en los ojos del hombre. Su ego herido luchaba contra su instinto de supervivencia y su codicia. ¿Cómo sé que no va a entregarme a la policía de todos modos?, preguntó Roberto, mostrando la astucia de alguien acostumbrado a vivir al margen de la ley. Porque una vez que Mateo esté seguro y bajo mi custodia legal, no tendré ningún interés en lo que le pase a usted. Mi único objetivo es el bienestar del niño, respondió Sebastián sinceramente. Pero si rechaza mi oferta, no tendré más opción que asegurarme de que la justicia se encargue de usted. Durante los siguientes 20 minutos, se desarrolló una negociación que don Sebastián encontró moralmente repugnante pero necesaria. Roberto intentó subir el precio, preguntó sobre detalles legales, y hasta sugirió que podría querer visitar a Mateo ocasionalmente. Cada palabra que salía de la boca de este hombre confirmaba para Sebastián que estaba haciendo lo correcto, sin importar lo desagradable que fuera el proceso. Quiero 700,000, dijo finalmente Roberto, creyendo que estaba en posición de negociar. Don Sebastián lo miró directamente a los ojos y vio exactamente lo que esperaba ver, un hombre que estaba dispuesto a vender a su propio hijo al mejor postor. 500,000, y esa es mi oferta final. Si no la acepta en los próximos 5 minutos, retiro la propuesta y mañana mismo las autoridades tendrán toda la evidencia, respondió Sebastián, consultando su reloj de manera teatral. La presión funcionó. Roberto extendió la mano temblorosa hacia el cheque. Está bien, pero quiero el dinero ahora mismo, y quiero que se lleve al escuincle hoy mismo. No quiero verlo más. Don Sebastián sintió una mezcla de alivio y náusea. Había ganado, pero el precio moral de la victoria era alto. Estaba comprando literalmente la libertad de un niño a su propio padre, una transacción que revelaba lo profundo que podía caer la naturaleza humana. Firme aquí, aquí y aquí, dijo, señalando los documentos que su abogado había preparado meticulosamente. Los papeles transferían la custodia completa y permanente de Mateo a don Sebastián, renunciando Roberto a todos los derechos paternos a cambio de la compensación económica. Mientras Roberto firmaba con mano temblorosa, don Sebastián escuchó un sonido que le partió el corazón. Era Mateo llorando en el patio trasero. El niño había escuchado voces, pero no sabía qué estaba pasando. Probablemente pensaba que estaba a punto de recibir otro castigo por el escándalo que estaba causando la presencia del visitante. Ya está, dijo Roberto, guardando el cheque en su bolsillo trasero con manos que aún temblaban. El escuincle es suyo. Haga con él lo que quiera, pero sáquelo de aquí ahora mismo. Don Sebastián guardó los documentos firmados en su portafolio, sintiendo que acababa de completar la transacción más importante de su vida. No había sido una negociación de bienes raíces o un contrato comercial, había sido la compra de la libertad de un ser humano inocente. Una cosa más, Roberto, dijo Sebastián, su voz ahora cargada de una autoridad fría como el acero. Si alguna vez, por cualquier razón, se acerca a Mateo o trata de contactarlo, me aseguraré de que esas fotografías lleguen a las autoridades. ¿Entendido? Roberto asintió nerviosamente, claramente ansioso porque toda esta situación terminara para poder ir a cobrar su cheque. Entendido. No quiero saber nada más del escuincle. Con el corazón latiendo aceleradamente, don Sebastián se dirigió hacia el patio trasero donde Mateo esperaba, encogido junto al poste de concreto, con los ojos llenos de terror al escuchar voces extrañas. Cuando vio aparecer a don Sebastián junto con su padre, se preparó instintivamente para recibir golpes. Mateo, dijo Sebastián suavemente, arrodillándose frente al niño, ¿recuerdas lo que te prometí ayer? Te dije que te iba a sacar de aquí. El pequeño asintió tímidamente, sin atreverse a creer completamente en lo que estaba escuchando. Había aprendido que las promesas de los adultos generalmente terminaban en más dolor. Tu papá y yo hemos llegado a un acuerdo. Tú vas a venir conmigo, y nunca más vas a estar encadenado. Nunca más te van a pegar. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sebastián habló lentamente, asegurándose de que cada palabra fuera clara para el niño traumatizado.
Roberto se acercó con una llave oxidada y abrió el candado que mantenía la cadena cerrada alrededor del tobillo de Mateo. El metal cayó al suelo con un sonido que resonó como música celestial en los oídos de don Sebastián. Por primera vez en meses, Mateo estaba libre de las cadenas físicas que lo habían aprisionado. El niño se frotó instintivamente el tobillo lastimado, sin poder creer que la pesadilla metálica hubiera terminado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de dolor sino de una confusa esperanza. «Vamos, Mateo. Vámonos a casa», dijo don Sebastián, extendiendo su mano hacia el pequeño. Mateo miró la mano extendida durante varios segundos, como si fuera una trampa. Había aprendido a desconfiar de cualquier gesto de los adultos. «¿No me vas a pegar?», preguntó con voz quebrada. «¿No me vas a encadenar en tu casa?». Las preguntas revelaban el nivel de trauma que el niño había desarrollado. Su marco de referencia para el comportamiento adulto estaba completamente distorsionado. «Jamás, hijo. Jamás te voy a pegar, jamás te voy a encadenar, y jamás te voy a gritar». «Eso te lo prometo», respondió Sebastián, y por primera vez desde que había conocido a Mateo, vio algo parecido a una sonrisa tímida en el rostro del pequeño. Mateo tomó la mano de don Sebastián con dedos pequeños y temblorosos. Era la primera vez en meses que tocaba la mano de un adulto sin que fuera para recibir un golpe o ser arrastrado. El contacto fue eléctrico para ambos. Para Mateo representaba el primer gesto gentil que recordaba en mucho tiempo, y para Sebastián era la confirmación de que había tomado la decisión correcta. El viaje en automóvil hacia la mansión de don Sebastián fue un silencio cargado de emociones contradictorias. Mateo iba sentado en el asiento trasero, mirando por la ventana con ojos muy abiertos, como si estuviera viendo el mundo por primera vez. En cierto sentido, así era, hacía meses que no salía de su prisión doméstica. «¿Tienes hambre, Mateo?», preguntó don Sebastián, observando al niño por el espejo retrovisor. La pregunta pareció confundir a Mateo, quien no estaba acostumbrado a que los adultos se preocuparan por sus necesidades básicas. «Siempre tengo hambre», respondió el pequeño con una honestidad desgarradora. «Pero mi papá dice que los niños malos no merecen comer todos los días». Las palabras cayeron como piedras en el corazón de Sebastián, quien se prometió a sí mismo que Mateo nunca más volvería a pasar hambre. «Bueno, pues ahora vas a comer todos los días, todas las veces que quieras», dijo Sebastián, tratando de mantener un tono alegre a pesar de la tristeza que lo embargaba al escuchar las revelaciones del niño. Cuando llegaron a la mansión, María Elena estaba esperando en la puerta principal. Don Sebastián le había enviado un mensaje de texto desde el auto: «Misión cumplida. Llega un niño que necesita mucho amor y cuidado». María Elena, una mujer que había criado 3 hijos propios, supo inmediatamente cómo manejar la situación. Se acercó lentamente a Mateo, se arrodilló para quedar a su altura, y le habló con la voz más suave que pudo encontrar. «Hola, pequeño. Me llamo María Elena, pero puedes decirme tía Mary si quieres. ¿Cómo te llamas?». Su experiencia como madre le había enseñado que los niños traumatizados necesitaban tiempo y paciencia para desarrollar confianza. «Mateo», respondió el niño, mirando alternadamente a María Elena y a don Sebastián, como si esperara que uno de ellos le gritara o lo golpeara en cualquier momento. «¡Qué nombre tan bonito! Mateo, ¿te gustaría tomar un baño caliente y ponerte ropa limpia?», preguntó María Elena. La pregunta hizo que los ojos de Mateo brillaran con una emoción que don Sebastián no pudo identificar completamente. ¿Era esperanza, gratitud o simplemente incredulidad? «¿Puedo bañarme? ¿De verdad?», preguntó Mateo, como si le hubieran ofrecido el regalo más valioso del mundo. La respuesta reveló que el baño había sido otro privilegio que Roberto le había negado como parte de su cruel sistema de castigos. «Por supuesto que puedes, hijo. Puedes bañarte todos los días si quieres», respondió don Sebastián, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta al darse cuenta de lo básico y elemental que había sido negado a este niño. María Elena llevó a Mateo al baño principal de la planta baja, mientras don Sebastián se quedó en la sala, tratando de procesar todo lo que había pasado en las últimas horas. Había salido de su casa esa mañana como un empresario próspero pero emocionalmente vacío, y regresaba como el tutor legal de un niño traumatizado que necesitaría años de paciencia y amor para sanar. Desde el baño llegaban sonidos que partían el corazón. Mateo lloraba mientras María Elena lo ayudaba a quitarse la ropa sucia. Pero no eran llantos de dolor, sino de alivio, como si cada lágrima lavara un poco del sufrimiento acumulado durante meses de maltrato. «Don Sebastián»,
gritó María Elena desde el baño, necesito que vea esto. Su voz tenía un tono de urgencia que hizo que Sebastián corriera escaleras arriba. Lo que vio al entrar al baño lo dejó sin palabras. El cuerpo de Mateo estaba cubierto de cicatrices, moretones en diferentes etapas de sanación, y marcas de la cadena que habían dejado surcos profundos en sus tobillos. Hay que llevarlo al doctor inmediatamente, murmuró María Elena, con lágrimas en los ojos. Era una mujer fuerte que había visto mucho en la vida, pero la evidencia física del abuso superaba todo lo que había imaginado. Mañana a primera hora, respondió don Sebastián, sintiendo una mezcla de ira renovada hacia Roberto y una determinación férrea de asegurarse de que Mateo recibiera toda la atención médica y psicológica que necesitara. Mientras María Elena terminaba de bañar a Mateo con la delicadeza de una madre, don Sebastián se dirigió a su estudio y llamó al pediatra más reconocido de Guadalajara. Explicó brevemente la situación y programó una cita de emergencia para la mañana siguiente. Cuando Mateo salió del baño, vestido con ropa limpia que María Elena había comprado esa misma tarde, parecía un niño completamente diferente. Su cabello, ahora limpio y peinado, revelaba un color castaño claro que había estado oculto bajo meses de suciedad. Sus ojos, aunque aún mostraban trauma, tenían un brillo que no había estado ahí antes. ¿Tengo que dormir en el piso?, preguntó Mateo cuando María Elena le mostró la habitación que habían preparado para él. La pregunta reveló que ni siquiera tenía una cama en la casa de Roberto. No, Mateo. Esta es tu cama, en tu habitación. Puedes dormir aquí todas las noches, con sábanas limpias y almohadas suaves, respondió María Elena, observando cómo los ojos del niño se llenaban nuevamente de lágrimas de incredulidad y gratitud. Los primeros días de Mateo en la mansión fueron una mezcla de descubrimientos maravillosos y momentos de profundo trauma. Cada experiencia normal de la infancia se convertía en una revelación para un niño que había sido privado de todo, desde elegir qué desayunar hasta tener juguetes propios, todo era nuevo y a veces abrumador. Don Sebastián había contratado a la doctora Patricia Morales, una de las psicólogas infantiles más respetadas de México, especializada en trauma y abuso. Su primera sesión con Mateo fue reveladora y desgarradora a la vez. Mateo cree que todo esto es temporal, le explicó la doctora a Sebastián después de la sesión. Ha desarrollado mecanismos de supervivencia que incluyen no apegarse a nada bueno, porque espera que le sea quitado. Va a necesitar mucho tiempo para entender que esta seguridad es permanente. Las pesadillas eran constantes. Mateo se despertaba gritando, convencido de que estaba de vuelta encadenado en el patio. Don Sebastián había comenzado a dormir en una habitación contigua para poder consolarlo rápidamente cuando los terrores nocturnos lo atacaban. No me lleves de vuelta, por favor, suplicaba Mateo entre lágrimas durante estos episodios. Voy a ser bueno, te lo prometo. No voy a hacer ruido. Las palabras partían el corazón de Sebastián, quien pasaba horas tranquilizando al niño, asegurándole una y otra vez que estaba seguro. Pero también había momentos de progreso que llenaban de esperanza a todos en la casa. El día que Mateo se rió por primera vez, al ver una película de caricaturas, María Elena lloró de alegría. Era una risa tímida y breve, pero representaba el primer paso hacia la recuperación de su infancia perdida. Don Sebastián, dijo Mateo una tarde, mientras cenaban juntos en el gran comedor que había sido rediseñado para sentirse más acogedor, ¿por qué usted es bueno conmigo? ¿Qué quiere que haga para pagarle? La pregunta reveló la mentalidad de un niño que había aprendido que todo en la vida tenía un precio, que la bondad siempre venía con condiciones. Sebastián se arrodilló junto a la silla de Mateo, lo miró directamente los ojos, y le dijo algo que cambiaría para siempre la perspectiva del pequeño. Mateo, tú no tienes que hacer nada para pagarme. Tú no tienes que ganar mi cariño o mi cuidado. Te cuido porque todos los niños merecen ser cuidados, especialmente tú. No hay condiciones. No hay pagos, no hay trucos. Solo hay amor. Por primera vez desde que había llegado a la mansión, Mateo se acercó espontáneamente a don Sebastián y lo abrazó. Fue un abrazo tímido, casi experimental, como si estuviera probando si era seguro mostrar afecto. Sebastián correspondió el abrazo con toda la ternura que había estado acumulando durante años de soledad, sintiendo que su corazón se llenaba de una manera que no había experimentado desde la muerte de Carmen. La doctora Morales había sugerido que Mateo necesitaba estructura y normalidad. Así que don Sebastián se propuso darle exactamente eso. Matriculó al niño en una escuela privada conocida por su enfoque comprensivo con estudiantes que habían experimentado trauma.
Contrató tutores para ayudarlo a ponerse al día académicamente, ya que había perdido meses de educación. El primer día de escuela fue aterrador para Mateo. Se aferró a la mano de don Sebastián como si fuera un salvavidas. ¿Y si los otros niños no me quieren? ¿Y si soy muy tonto? ¿Y si la maestra me grita? Las preguntas brotaban de él como una cascada de inseguridades. Mateo, eres un niño inteligente y bueno. Algunos días van a ser difíciles, pero yo voy a estar aquí cuando regreses. Siempre voy a estar aquí, le aseguró Sebastián, y por primera vez vio en los ojos del niño algo parecido a la confianza verdadera. La maestra, señora Hernández, había sido informada discretamente sobre la situación de Mateo. Era una educadora con 30 años de experiencia que sabía cómo manejar niños que habían sufrido trauma. Desde el primer día, se aseguró de que Mateo se sintiera incluido y valorado, sin hacer preguntas que pudieran resultar dolorosas. Al final de esa primera semana escolar, Mateo llegó a casa con algo que don Sebastián no había visto antes, una sonrisa genuina y completa. Don Sebastián. Hice un amigo. Se llama Diego y dice que mañana quiere jugar conmigo en el recreo. Era un momento pequeño en la vida de cualquier niño normal, pero para Mateo representaba un hito monumental. Había comenzado a conectar con otros niños, a experimentar la amistad, a sentir que pertenecía a algo más grande que su trauma. Esa noche, mientras tuqueaban a Mateo en su cama llena de peluches nuevos, el niño hizo una pregunta que tomó a don Sebastián completamente por sorpresa. Don Sebastián, ¿puedo llamarlo papá Sebastián? La pregunta fue como un rayo que iluminó completamente el corazón del empresario. Se dio cuenta de que no solo había rescatado a Mateo, el niño también lo había rescatado a él de una vida vacía y sin propósito. Me encantaría que me llamaras papá Sebastián, hijo, respondió, sintiendo que las palabras, papá, hijo, tenían ahora un significado completamente nuevo y maravilloso. 6 meses después del rescate, la transformación de Mateo era asombrosa, pero la de don Sebastián era igualmente profunda. El hombre que había vivido los últimos años en una rutina vacía de éxito empresarial había descubierto que su verdadera vocación era ser padre. La casa que había estado silenciosa durante años ahora resonaba con risas, música de caricaturas, y las voces de Mateo y sus nuevos amigos que venían a jugar. María Elena comentaba frecuentemente que don Sebastián parecía haber rejuvenecido 10 años desde la llegada del niño. Papá Sebastián, dijo Mateo una tarde mientras hacían la tarea juntos en el estudio, ¿por qué mi papá de antes era tan malo conmigo? Era una pregunta que habían evitado durante meses, pero la doctora Morales había dicho que eventualmente tendría que ser abordada. Sebastián dejó los papeles que estaba revisando y se concentró completamente en Mateo. Algunas personas están muy lastimadas por dentro, hijo. Y cuando están tan lastimadas, a veces lastiman a otros, especialmente a los que no pueden defenderse. Pero eso no significa que tú hicieras algo malo. Tú siempre fuiste un niño bueno que merecía amor. ¿Y por qué usted me quiere tanto?, preguntó Mateo, con la curiosidad genuina de un niño que había recuperado la capacidad de hacer preguntas sin miedo. Porque desde el momento en que te vi, supe que eras especial. Y luego, cuando te conocí mejor, me di cuenta de que tú también me salvaste a mí, respondió Sebastián, revolviendo el cabello de Mateo con cariño. ¿Yo lo salvé? ¿De qué?, preguntó el niño, intrigado. Me salvaste de estar solo, de no tener propósito, de no conocer lo que significa ser realmente feliz, explicó Sebastián. Antes de conocerte, tenía una casa grande pero vacía. Ahora tengo un hogar lleno de amor. El proceso legal para la adopción formal había sido más sencillo de lo esperado, gracias a que Roberto había firmado todos los documentos renunciando a sus derechos paternos. El día que el juez declaró oficialmente a Mateo como hijo adoptivo de Sebastián Herrera fue uno de los más emotivos en la vida de ambos. ¿Ahora soy Mateo Herrera?, preguntó el niño después de la ceremonia, sosteniendo los documentos oficiales como si fueran un tesoro. Ahora eres oficialmente mi hijo para siempre, respondió Sebastián, abrazándolo mientras las lágrimas de alegría rodaban por sus mejillas. La doctora Morales había hecho un seguimiento constante del progreso de Mateo. En su última evaluación, había confirmado lo que todos podían ver: el niño había sanado notablemente, aunque siempre llevaría las cicatrices emocionales de su trauma temprano. Mateo ha desarrollado una resiliencia extraordinaria, le explicó a Sebastián. Ha aprendido que puede confiar, que puede amar, y que merece ser amado. Eso es un regalo que usted le ha dado, don Sebastián.
Pero Sebastián sabía que el regalo había sido mutuo. Mateo le había devuelto la capacidad de sentir alegría genuina, le había dado un propósito que trascendía el éxito material, y le había enseñado que el amor más puro surge de la decisión consciente de cuidar a otro ser humano. En el primer aniversario del rescate, organizaron una pequeña celebración. María Elena había preparado un pastel, y habían invitado a algunos de los amigos de Mateo de la escuela. Pero el momento más especial fue cuando don Sebastián le entregó a Mateo un regalo muy particular, un álbum de fotos que documentaba su primer año juntos. Mira, hijo, aquí está el día que llegaste a casa. Aquí tu primer día de escuela. Aquí cuando aprendiste a montar bicicleta. Y aquí cuando te reíste por primera vez viendo esa película, le iba explicando Sebastián mientras pasaban las páginas juntos. Papá Sebastián, dijo Mateo, usando naturalmente la palabra que había llegado a significar seguridad y amor incondicional, sabe que es lo mejor de vivir aquí. ¿Qué es lo mejor, hijo? Que cuando me despierto cada mañana, sé que voy a estar seguro todo el día. Y que cuando me duermo cada noche, sé que voy a despertar en el mismo lugar, respondió Mateo con una sabiduría que solo podía venir de alguien que había conocido la inseguridad más profunda. Sebastián abrazó a su hijo adoptivo, entendiendo que habían creado juntos algo hermoso, una familia nacida no de la sangre, sino de la decisión consciente de elegirse mutuamente cada día. Esa noche, mientras Mateo dormía tranquilamente en su habitación llena de juguetes y libros, don Sebastián se quedó despierto pensando en el camino extraordinario que los había llevado hasta ahí. Un grito desesperado había sido el comienzo de todo, pero ahora su casa se llenaba cada día con las risas de un niño que había aprendido que merecía ser feliz. Se dio cuenta de que había cumplido más que una promesa a Mateo, había cumplido una promesa consigo mismo de vivir una vida que importara, una vida dedicada a algo más grande que sus propios logros. Al final, el empresario millonario había descubierto que la inversión más rentable de su vida no había sido en bienes raíces o negocios, sino en el corazón herido de un niño que necesitaba saber que el mundo también podía ser un lugar seguro y lleno de amor. Porque a veces, el grito más desesperado de un niño puede despertar el corazón más dormido de un adulto, y así nace una familia que el destino había escrito en las estrellas, unida no por la sangre, sino por la decisión sagrada de elegirse cada día con amor incondicional. Si has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón, te invito a mantener viva esta fe con nosotros suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia que toque el alma. Y si esta historia te conmovió, regálanos un like para poder seguir compartiendo más historias como esta, hechas con todo nuestro corazón. Hasta la próxima.